Desde su rincón con micrófono en mano, Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados les saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial, con su voz tan fresca nos lleva a lo esencial. Aunque es pequeñita sabe lo que hace bien, entrevista a los grandes y se escucha muy bien. Con solo unos años se adentra en el mundo. Hola exploradores y bienvenidos una vez más al espacio de Valentina, conversando con expertos. Hoy tengo el privilegio de recibir a una mente brillante que nos ha abierto un montón de puertas del universo con su pasión y su conocimiento. La doctora Julieta Fierro Guzmán. La doctora Julieta es mucho más que una astrónoma. Es una divulgadora científica excepcional, una gran escritora y una voz inspiradora que ha contagiado su amor por el universo a generaciones, con una trayectoria impresionante en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Sus investigaciones han abarcado desde la materia interestelar hasta de la astronomía de la historia de México. Pero lo que realmente hace especial a la doctora Julieta Fierro es su habilidad única para traducir la complejidad del universo a un lenguaje accesible y fascinante para todos nosotros, los niños y jóvenes. Sus libros, sus conferencias y su presencia en los medios nos invitan a mirar hacia arriba y maravillarnos con los misterios que nos rodean. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestra tripulante de hoy, la doctora Julieta Fierro Guzmán, una verdadera embajadora de las estrellas. Doctora Julieta, sea bienvenida. Yo estoy muy contenta y emocionada de tenerla aquí en mi podcast. Muchas gracias por invitar. Pues muchas gracias a usted por aceptar mi invitación. Y pues, doctora Julieta, ¿qué fue lo que le inspiró cuando era niña a mirar al cielo y decir, yo quiero saber qué hay allá arriba? No, pues de niña nunca. Yo quería ser hada porque veía mucho sufrimiento humano. Quería tener un elefante. En fin, quería ser cirquera, tener un trapecio. Entonces, pues no, nunca se me ocurrió ser astrónoma, la verdad. ¿Y cómo fue que se le ocurrió empezar con la astronomía? Pues mira, yo iba a un colegio francés, siempre saqué 0 en francés y 10 en matemáticas. Yo sabía que iba a ser científica. Pero cuando tenía 13 años se murió mi mamá. Tenía 2 hermanos chiquitos, uno de 2 años, otro de 11 meses con síndrome de Down, y la cosa estaba muy difícil en la casa. Entonces, pues mi hermana y yo pues nos fuimos de la casa para estudiar ya el bachillerato. En mi casa había muchos libros, eso es una cosa buena de mi papá. Tenía muchos libros y yo, aunque no podía leer, veía las imágenes de los libros de ciencia y me fascinaban. Y ya que aprendí a leer, como a los 11 años, empecé a leer las enciclopedias de ciencia que había para niños. Entonces, pues, mi hermana me dijo, mejor estudia física porque no eres muy inteligente. Y como ella muy, muy lista, pues le hice caso. Entré a la Facultad de Ciencias y ahí me empezó a fascinar la física, porque pues es la manera de entender a la naturaleza. Uh-huh. Y pues ya trabajaba y estudiaba, pero un semestre solo tomé 2 materias. Una temprano en la mañana y otra tarde en la noche, de astronomía optativas. Y ahí sí me enamoré de la astronomía. Pues qué padre y qué interesante se escucha, porque sí hay varias niñas que también desean ser como usted. Y pues usted ha escrito muchos libros increíbles sobre astronomía para niños y jóvenes. ¿Qué lo motivó a compartir sus conocimientos de manera tan divertida y fácil para que los niños lo entendieran? Bueno, yo creo que la gente se imagina a las personas conocidas. Uh-huh. O sea, se imaginan cómo somos nosotros, ¿no? Por ejemplo. Pero pues yo creo que no tiene que ver con la realidad. Nosotros somos personas comunes y corrientes, con defectos terribles, algunas cualidades, en fin. Entonces, pues se inspiran por lo que creen que soy, no por la realidad, ¿no? Uh-huh. Quien me enseñó a explicar fácil las cosas fue mi hermano Miguel. Él tenía síndrome de Down, que es una enfermedad mental, de retraso mental, y yo quería que aprendiera todo. Entonces el que me enseñó a explicar las cosas sencillas, pues fue mi hermano Miguel. Yo quería que aprendiera ciencia, cosas de biología, que aprendiera a hacer las letras, en fin, pues todo lo que podía.
Pues qué bonito se escucha eso y pues se escucha muy bonito. Y pues, ¿cuál ha sido el descubrimiento astronómico que más le ha emocionado a lo largo de su carrera y por qué? Pues mira, yo trabajaba con Manuel Pipet, que es uno de los grandes científicos astrónomos del planeta, y él se le ocurrió estudiar a las galaxias espirales. Son objetos celestes que parecen una espiral. Y en el centro de las galaxias hay más estrellas que en las órbitas. Cuando se originó el universo, algunos minutos después, solo había 2 elementos químicos, el hidrógeno y el helio. Y las estrellas lo usan como combustible y producen mayoritariamente carbono, nitrógeno y oxígeno. Por eso estamos hechos de eso, no es casualidad. Sí. Estamos hechos de lo que generan las estrellas. Al final de sus vidas, las estrellas arrojan esas sustancias al espacio. Entonces, en los centros de las galaxias hay más elementos químicos como carbono, nitrógeno y oxígeno que en las orillas. Entonces, Manuel y yo trabajamos en medir qué tanto oxígeno había a lo largo de la galaxia, hasta que había 0 oxígeno, pero había hidrógeno y helio. Entonces, sabíamos que con eso se había formado la galaxia. Entonces, cualquier explicación que querramos darle al modelo estándar de la gran explosión, al origen del universo, tiene que explicar por qué había esa cantidad de hidrógeno y de helio. Porque si no se explica eso no se entendería, ¿verdad? Pues tienes que saber por qué fue esa cantidad y no otra. Y pues una pregunta personal, ¿nos puede platicar un poquito sobre los agujeros negros? Es que siempre me han interesado y fascinado. Pues sí, desde que se inició el universo se formaron hoyos negros. La densidad era muy alta. Se hicieron hoyos negros virtuales, unos que desaparecen muy rápidamente, que incluso se forman ahorita en la atmósfera, se forman en los aceleradores de partículas. Es decir, se comprime mucho la materia, pero se destruyen rápidamente. Hay hoyos negros que forman las estrellas cuando se mueren, las más grandes de todas. Y estos hoyos negros son lugares donde las cosas pesan tanto que hasta la luz pesa. Después hay hoyos negros intermedios que crecen por la fusión de varios hoyos negros más pequeños. Y hay unos super hoyos negros, algunos se formaron al inicio del universo y otros pues por fusiones sucesivas de hoyos negros. Ok, y pues, si pudiera viajar a cualquier lugar del universo, ¿a dónde iré y por qué? Pues yo viajar no, porque es difícil para una persona mayor viajar. Yo he sido jurado de astronautas, necesitas entrenamiento militar, necesitas tener una muy buena condición física, necesitas saber reaccionar de manera inmediata ante un problema, te tienes que adaptar a la ingravidez. Por ejemplo, yo me mareo, imagínate. Y aunque ya hay unas gogles especiales para tratar de evitar el mareo, pues a la gente la pasa mal al principio. Entonces sí, yo no podría viajar a ningún lado. Pues sí, pero si pudiera ir a alguna parte, ¿cómo cuál sería? Pues seguiría aquí en la Tierra. No, porque no puedo yo viajar. O sea, sí, no puedo viajar. Además, son muy famosos los astronautas y a cada rato les hacen entrevistas y pues es muy cansado. Tienen que ser agradables, tienen que ser tolerantes, pueden hacer figuras públicas. Yo ya bastante publicidad tengo como para más. Ok, y pues, ¿por qué cree que es tan importante que los niños y jóvenes nos interesemos por la ciencia, especialmente por la astronomía? Pues mira, ahí tengo un problema serio. Me parece que la ciencia, por desgracia, en las escuelas se enseña de manera memorística. Y tienes que aprender de memoria las tablas de multiplicar o la división de fracciones o la tabla periódica de los elementos. Y eso no es ciencia, eso no sirve para nada. Entonces, pues
cuando me preguntan que hay que enseñar astronomía en las escuelas, trato de que no se enseñen nada. Porque si se va a enseñar feo, mejor que se quede así la astronomía sin enseñar. Por fortuna solo se enseña un poco del sistema solar y ya. Pero es de memoria, ¿no? Tienes que aprender los nombres de los planetas. O sea que me parece una ridiculez absoluta, porque ahora ya hay muchos planetas nuevos en el sistema solar. Qué bueno que la Unión Astronómica Internacional decidió no darles los nombres para que los pobres niños no se los tengan que aprender. Como los de los planetas enanos, ¿no? Sí, pero ahorita ya hay unos más grandes también. Sí, Plutón, por ejemplo, ¿no? Cuando lo destronamos al pobre, pero pues lo destronamos porque si no tenían que aprenderse un montón de nombres luego, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera que los maestros les enseñaran ciencia, les enseñaran cómo enseñar la ciencia, para que los niños se emocionen y se enamoren de la ciencia, que no le tengan miedo a las matemáticas y a otras materias científicas. Entonces, mi opinión es, en la escuela escolarizada, 0 astronomía. Los libros de texto gratuito pues tienen problemas serios, ¿no? Dicen, por ejemplo, que suban los niños a una azotea a ver un cometa. ¿Tú cuántas veces has visto un cometa, o tu mamá o el camarógrafo? Nunca. No. Entonces, si hubieran consultado a un astrónomo, les dicen, pues vean a la luna. Eso, aunque esté medio nublado, se ve, ¿no? Sí, pero un cometa ya casi sería imposible. Pues luego que los... Digo, y en una ciudad con tanta luz, aunque estuviera ahí, no se verían. Uh-huh. Los últimos que ha habido brillantes no se han visto en la ciudad. Pues porque tenemos mucha luz y pues no se ve. Y pues, ¿qué dirían los niños y jóvenes como yo que soñamos ser astrónomos o científicos algún día? ¿Qué debo estudiar o qué podría empezar a estudiar desde ahora? ¿Cuántos años tienes? ¿En qué grado escolar estás? ¿Quinto de primaria? Uh-huh. Bueno, pues mira, yo pienso que lo ideal es disfrutar el grado escolar en el que estás. Si tienes acceso a una biblioteca o a videos de ciencia que no sean falsas noticias, pues si te llama la atención te acerques a eso, que leas los libros para tu edad, y bueno, depende del grado escolar. Uh-huh. En mi opinión es lo mejor, porque en principio la escuela es para darte un panorama muy amplio del conocimiento humano, porque la ciencia moderna es multidisciplinaria. Tú decías que me interesa la historia de la astronomía, efectivamente. Ahorita estoy escribiendo un libro de astronomía maya y mexica, pero los arqueólogos son multidisciplinarios. Necesitan personas que sepan excavar, los que descubren los sitios arqueológicos, los que saben de construcción, los que saben de los idiomas nativos, en fin. Uh-huh. Entonces, como eso, todas las nuevas carreras del planeta son multidisciplinarias. Muchas personas trabajando juntas, de diferentes géneros, etcétera. Entonces, es importante, en mi opinión, tener un panorama amplio del conocimiento. Ahora, si además te gusta la ciencia, bueno, pues buscar libros de ciencia en las bibliotecas de la escuela y ver qué te llama la atención, o si puedes comprar un libro, ir a una librería que tenga sala de lectura para que veas muchos libros y digas, pues este me gusta. Ok, y pues, ¿cómo se siente ser una mujer tan destacada e importante como usted en el campo de la astronomía? ¿Ha enfrentado algún desafío en especial? Pues no me siento ni importante ni destacada, la verdad. Los medios inflan a la gente. Problemas, pues en mi época las mujeres no estudiaban, entonces siempre la presión ha sido social. En el resto del mundo, pues siempre he sido muy invitada, muy recibida, muy premiada. Los únicos lugares difíciles han sido los países árabes, porque ahí pues las mujeres... Pues sí, porque pues para los niños que quieren aprender el espacio, pues sí les interesaría mucho, como a mí me encanta el espacio también. Por eso aquí traigo nuestra notita.
Y pues la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el planeta cuerpo celeste que le parece más misterioso o fascinante en nuestro sistema solar? Pues mira, todos me es difícil, ahora que leí las preguntas que me vas a hacer, pues todos me parecen fascinantes de una forma u otra. O sea, me gustan los que no se han explorado bien como Venus, me encanta que Marte pueda tener vida, más las lunas de Júpiter y Saturno, me encantan esos mundos también. Plutón, a pesar de que lo destroné, pues resulta que es un mundo muy interesante. Pero el sistema solar es más bien geología que astronomía, porque pues son atmósferas y rocas. Todos, en el Instituto de Astronomía, por ejemplo, no tenemos nadie que haga el sistema solar. Eso está en geofísica. Ok, y pues hemos escuchado mucho sobre la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Cree que algún día encontraremos señales de vida en otros planetas? Yo creo que sí, se han encontrado. Hay mundos donde hay probablemente un tipo de bacterias de color morado que han prosperado así como la clorofila en la Tierra, pero estas bacterias usan compuestos de nitrógeno y azufre en lugar de oxígeno y radiación infrarroja, es decir, el calor, ¿no? Sientes si me toca. Entonces, pues eso, porque estaban buscando planetas verdes, pues no había manchas verdes como la Tierra, pero se encontraron estos morados, entonces tal vez ahí haya vida. Y se acaba de encontrar un mundo relativamente cercano. Bueno, nuestra señal tardaría como 10 años luz en llegar. Y otro tanto si nos contestan que donde podría haber vida, ¿sí? Y bueno, como decía, en Marte puede haber vida, en las lunas de Júpiter, Saturno, y esas nos queda más cerca. Sí, nada más falta investigarle más. Pues sí, y además la dificultad, ¿no? Porque llegar, por ejemplo, estas dos sondas que van a Júpiter a estudiar la Luna Europa, pues van a tardar 7 años en llegar. El problema de la astronomía en gran medida es la distancia. Porque aunque en los mapitas del sistema solar que nos ponen en la escuela se ven relativamente cerca, pero en realidad están a millones de kilómetros. Sí, están muy lejos. Y pues, ¿cómo cree que la astronomía nos ayuda a entender mejor nuestro lugar en el universo y la importancia de cuidar nuestro planeta Tierra? Bueno, pues nuestra importancia yo creo que no tanto, porque todas las investigaciones que se han hecho muestran que somos parte de lo mismo. O sea, no hay elementos químicos distintos, las leyes de la física son las mismas en todos lados, los imanes y la electricidad y la luz, pues es igual en todo el universo. Así que en realidad no somos nada especial, la verdad. Debe haber muchos mundos distintos, interesantes por ahí. El que no los conozcamos no significa que nosotros seamos especiales. ¿Cuál era la otra pregunta? Los hombres piensan que somos menos valiosas, pero voy a los países porque siento que es importante que en los países donde las niñas no van a la escuela puedan ir, en las universidades, pues que también puedan ir a las universidades, que no les enseñen puras tonterías, sino en ciencia en serio. Pero eso sí es difícil porque los hombres son muy encimosos. La ventaja es que el viaje más reciente que hice a los Emiratos Árabes Unidos, dije un avión cómodo. Dije, bueno, pues ya que voy ahí a enfrentarme a esos horrores, fue la primera vez que daba una mujer una conferencia en una universidad para hombres y mujeres. Todas las niñas iban tapadas, pero guantes negros, el vestido les arrastraba, ni siquiera el hoyito para ver, pero comían así levantados en lo del velo y les enseñaban pura vacilar. Pero bueno, pedí un avión cómodo. Entonces, bueno, viajé de aquí a Atlanta, pues en primera clase, pero luego me subieron a un avión que tenía un cuarto para mí, con cama, regadera, comida ahí a la carta, edredón para dormir en una cama rica. Entonces yo, bueno, le pregunté porque tenía una aeromoza para mí, y le dije, ¿quién vuela en estos aviones? Y me dijo, no, pues los petroleros. Así es que nada más por conocer ese avión valió la pena. Hablé con el emir, con el príncipe heredero, en fin, para tratar de que las mujeres, pues,
les den un poco más de libertad. Ok. Creo que están progresando un poco, porque hablé hace poco con el embajador y me dijo que ya las clases en las universidades son mejores. Pues qué bien, porque pues sí, en algunos países a las mujeres no se les permite estudiar aún, porque como usted dijo, creen que somos menos y pues ahora sí aquí en México sigue habiendo un problemita con eso. Un problemón. Sí, un problema. Qué bueno que lo minimizaste. Sí, sigue habiendo. Por eso es muy difícil para las mujeres estudiar un posgrado, ¿no? Uh-huh. Para ser científicas, porque las becas, por ejemplo, no se prolongan para las mujeres, las empleadas del hogar no tienen seguro médico, no tienen afores, ya no es en su guardería, debería haber en las universidades, en los centros de investigación. En fin, no hay condiciones para que las mujeres puedan hacer posgrados y dedicarse a la ciencia. Por eso hay tan poquitas mujeres científicas. Cuando me invitan a proyectos STEM a hablar con las niñas y que la ciencia es padrísima y se la van a pasar todas, pues a veces siento que las estoy engañando, porque cuando lleguen a la edad de hacer posgrado es la edad donde pues tienen oportunidad de tener hijos. Uh-huh. Y no hay condiciones para que hagan las dos cosas, que sería lo ideal. Pues sí. Que nos ha pasado a las mujeres científicas, pues que hemos tenido ayuda de la familia, hemos tenido empleadas del hogar, en fin. Pero en general los hombres no son comprensivos. No, a veces sí. Sí, o sea, ellos dicen, no, pues las mujeres están hechas para el hogar. Y sí, podemos hacer las dos cosas. Podemos estar en el hogar y a la vez pues, trabajar, estudiar. Pues sí. Pero ellos creen que nuestra mente es chiquita y pues ahí solo dicen, no, solo les cabe para una cosa. No, y además vienen las culturas, o sea, desde Adán y Eva, ¿no? Que no tenemos derecho al árbol del conocimiento. Y sin querer eso se nos inculca desde chiquitos, ¿no? Uh-huh. Y pues, las culturas mesoamericanas tienen el equivalente. Sí, porque pues sí eran equivalentes tantito. Y pues de todos los libros que he escrito... No, tantito no, en muchísimas cosas. Sí, por eso fue tan fuerte el choque entre España y México, porque por la religión pues tenía santos, y todos los indígenas les encantó que hubiera tantos santos, ¿no? Uh-huh. Porque ellos tenían un montón de dioses, o les gustaban los sangrados, se sangraban, entonces pues la imagen de Jesucristo está sangrando. Entonces empezaron a sacrificar a gente como a Jesucristo porque pensaban que era lo que les iba a gustar a los españoles, ¿no? Pues sí. Entonces, pues después retemal en la Inquisición y la quema de sus códices. En fin, no, se desaparecían muchísimo. Ese fue el problema. Sí, y pues también que mandaron a quemar los escritos mayas. Sí, sí. Además, de Landa, que fue el que hizo el estudio, él fue el primer franciscano que aprendió maya, registró la historia de Yucatán, de los mayas, sus tradiciones, pero cuando a las niñas las empezaron a crucificar y a sacar el corazón y aventarlas en los cenotes, pues se instaló la Inquisición. Y sí, mandó quemar 17 códices. Fue terrible. Sí, de esos podríamos haber sacado información que ahorita nos podría estar ayudando y tal vez estaríamos más avanzados en tecnología. Pues en tecnología, quién sabe, porque los mayas no tenían ciencia como tal. Uh-uh. O sea, la ciencia es muy reciente. Sí, pero de que eran inteligentes. Bueno, eso sí, no dije que no fueran inteligentes. Dije que no tenían ciencia. Uh-huh. Ni desarrollos tecnológicos equivalentes a los de Europa. Uh-huh. Por ejemplo, sabían de los metales, pero usaban espadas, bueno, eran espadas, eran unos mazos con obsidianas. Uh-huh. Entonces, para degollar a las personas, le hacían así, ya como un serrucho, ¿no? Eran muy eficientes. Pero se enfrentaron contra las balas y los cañones, los caballos de los españoles. O sea, ellos tenían metales, hacían cascabeles de metal, sabían trabajar el oro, el cobre, el platino,
Pues sí, pero como no tenían las armas de los españoles para, pues, los disparos y, pues, mandar bombas. Sí, pero eran muy buenos sus espadas porque a diferencia de los españoles que había que afilar, las de ellos si se rompía la obsidiana Del volvía a otro. quedar filoso. Sí, y también como le ponían de los dos lados, si una obsidiana se caía, pues, le cambiaban de lado y ya quedó como nuevo. Sí, pero en general no se caía toda, sino solo se hacía más filosa. Okay, y pues de todos los libros que ha escrito, ¿tiene alguno favorito o alguno que le guste recomendar especialmente a los niños que quieren aprender del espacio? Pues libros recientes para niños no tengo. Tengo uno que se llama Astronomía de Citesa, pero es muy caro, entonces no me gusta recomendar. Tengo muchos libros chiquitos en una página que se llama tium.org, te lo repito, tiump.org. Esos son libros que se imprimen, son de acceso gratuito, están en un montón de idiomas, de África, de Asia, bueno, por supuesto inglés, francés, español, en fin. Y estos libros se pueden imprimir, son de acceso gratuito, son para niños y se doblan y entonces te haces un librito. Entonces he escrito varios, tengo uno de cómo se divierten los astronautas, cómo están en el espacio, o por qué es azul el cielo, o las lunas de los planetas, en fin. Entonces esos son fáciles. ¿Cómo cree que ayuda a la importancia de cuidar nuestro planeta? Es muy importante, porque tanto Venus como Marte tuvieron efectos invernaderos a lo bestia. Entonces, digamos, se evaporaron todos los mares de Venus y ahora están en la atmósfera. Pero también se evapora el azufre, entonces ahí llueve ácido sulfúrico, la temperatura de la superficie es de 600 grados, en fin, se hizo inhabitable. Y Marte también tuvo un efecto invernadero y se hizo un desierto. O sea, podría haber vida en el subsuelo porque hay capas de lodo y hay un mar subterráneo. Ahí podría haber vida, pero en la superficie ya no. Tal vez haya fósiles, ahora vienen a la Tierra rocas que podrían mostrar los fósiles, pero la Tierra le podría pasar eso. Y tenemos dos ejemplos muy cercanos. Sí, porque pues ya la capa de ozono se nos está deteriorando. Sí, pero la capa de ozono no es problema del efecto invernadero. La capa de ozono protege de la radiación de partículas dañinas a la Tierra. El efecto invernadero es el calentamiento de la Tierra. Entonces Groenlandia, si seguimos así, pues se va a hacer. Es una isla ya verde, mucho petróleo, puede ser así, y los mares ahí se van a poder transitar. Por eso los norteamericanos tienen tantas ganas de conquistar Groenlandia. Sí, pero no les dejan. Y para México va a ser terrible, va a haber una sequía espantosa. Pues sí, porque pues sí, ya vemos que de repente nos vienen las sequías de 2 meses y pues ya... Eso es por esta época. O sea, cada 7 años hay épocas de sequías y de secas más prolongadas. Eso no es... Pero esta vez son más intensos. Sí, pero sí, porque hay un fenómeno de las corrientes marinas que se invierten cada 7 años. Entonces, cuando eso pasa, hace más calor en México y llueve menos. Desde la época de los mexicas, o sea, cuando llegaron a Tenochtitlan, de Aztlán, pues no había ese lago grandísimo Texcoco. Llegaron a una ciénaga, o sea, no era una isla. Después empezó a haber más inundaciones, como sucede ahora, y ya se hizo el lago. Y pues, ¿cuál es el mayor error o idea equivocada que la gente tiene sobre el espacio y la astronomía? No tengo ni la menor idea. Ok. No he hecho estadísticas, no sé qué problema puedan tener. Pues sí, porque es que yo digo que sí hay varios, porque pues luego andan diciendo cosas que no, luego las... ¿Cómo qué? Déjame ver.
Pues ahorita no recuerdo, pero he visto en videos que sí, pues según yo dicen cosas que no. Y pues, Sí, yo sé que hay falsas noticias, pero por eso es importante acercarse a fuentes académicas, o sea, a libros que estén habitados por científicos, que hayan escrito científicos en colaboración con divulgadores, ¿no? Para que se entienda, y también los programas de televisión, etcétera, que sean de instituciones importantes. Porque si no, pues cualquier persona puede inventar lo que quiera. ok. Y pues, si pudiera tener un telescopio súper poderoso aquí en su casa, ¿qué sería lo primero que observaría al despertarse y al irse a dormir? Pues nada, porque se ve, en la ciudad hay demasiada luz, y por más importante que fuera el telescopio no se vería nada bien. La atmósfera está muy turbulenta, hay mucha, pues ahorita es época de empezar a estar nublado, o sea, y un radiotelescopio tendría demasiada interferencia. Así no, y además los aviones pasan por aquí, entonces sería una ruina para estar tomando una imagen, pasa el avión encima, pues las luces lo lastiman a las señales. Sí, los telescopios tienen que estar en lugares libres, altos, muy elevados, para que la atmósfera sea, para estar encima de la capa de nubes y que la atmósfera sea muy delgada, y lugares donde no haya iluminación. Por eso México tiene la ley del cielo. En los lugares donde están estos observatorios, las personas no pueden tener luminarias que apunten al cielo, sino tienen que tener como paraguas para que iluminen donde va la gente. Ok, y pues, ¿cómo ha cambiado la astronomía desde que usted empezó a estudiarla hasta la actualidad que ya hay nuevos telescopios y tecnologías? Ay, pues muchísimo, muchísimo. Uno de los libros que acabo de escribir es sobre eso, sobre que ya no usamos solo la luz y las ondas de radio para ver el universo, sino tenemos un montón de satélites para ver otras frecuencias, los rayos X, los rayos gamma, en fin, la radiación infrarroja, o sea, el calorcito que te decía de James Webb, sino ahora tenemos partículas. Partículas como los neutrinos que pues atraviesan casi todo. Entonces ya podemos empezar a entender el interior del Sol, las orillas de los hoyos negros, en fin. Sí, ha cambiado muchísimo. Ok, pues doctora Julieta, para finalizar, ¿tiene algún mensaje para todos los niños y jóvenes que sueñan con explorar el universo y quizás escribir sus propios libros de ciencia? Ay, bueno, pues yo los invito a que se acerquen de la astronomía, como digo, libros que estén arbitrados. Y yo creo que muchas personas piensan que divulgar la ciencia es fácil, que es algo que se hace sin trabajar. Pero para hacer divulgación de la ciencia hay que estudiar mucho, aprender a explicar. Ahora hay un derecho humano a la lengua clara y comprensible, que están avanzando. Soy académica de la lengua y las academias de la lengua estamos tratando de que se haga eso. Es decir, que los lenguajes técnicos permanezcan. Los abogados, los médicos, los astrónomos, pues tenemos nuestros lenguajes técnicos. La literatura pues tiene que seguir siendo libre. No puedes regir el lenguaje claro de un poema, por ejemplo. Además, no se trata de entenderlo, sino de sentirlo. Pero para hacer ese derecho humano a la lengua clara de la ciencia, pues tenemos que aprender a comunicar de otra manera. Y no es una cosa que se haga en el tiempo libre, hay que trabajar, pensar, experimentar, ver qué se han hecho en otros lados, para que sí sea un evento extraordinario, que no sea, pues, nada más una cosa donde uno se hace bolas o no entiende. Es decir, es mucho trabajo. Y por desgracia, la ciencia se evalúa. O sea,
no por desgracia, qué bueno que la ciencia se evalúa. O sea, a mí me evalúan mis alumnos, mis colegas. Si escribo un libro, me evalúan, me dicen, está bien, está mal. Si vas a un congreso, pues tienes que aceptar las críticas de las personas. Es decir, la ciencia aprende de sus errores, es libre. En cambio, no hay criterios para divulgar la ciencia. Cualquiera dice, ay, yo hago divulgación de la ciencia y me sale muy bien. Tuve muchos likes, por ejemplo. Pero pues eso no garantiza la calidad. Entonces yo creo que quienes se dedican a la divulgación deberían mandar a arbitrar sus trabajos. Es decir, que alguien evalúe si lo que están haciendo es adecuado, es pertinente, vale la pena, y que no solo sea, ay, me aplaudieron mucho, ¿no? Uh-huh. Y pues, doctora Julieta, de verdad muchísimas gracias por estar aquí y compartir su tiempo y su conocimiento y su entusiasmo con nosotros aquí en el espacio de Valentina. Y pues ha sido un verdadero honor y privilegio tenerla aquí y pues conversar con usted. Y pues a mí sí me contagió de su pasión por el universo. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora e inspiradora. Y pues también al público que nos ve, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en este nuevo episodio del Espacio de Valentina. Y pues que hayan disfrutado tanto como yo esta fascinante entrevista con la doctora Julieta Fierro. Y pues sigamos explorando y aprendiendo juntos sobre muchos temas. Y pues los invito a suscribirse a mis redes sociales y pues a mi canal de YouTube, que es el Espacio de Valentina. Los espero por allá para seguir aprendiendo y conversando. Muchas gracias, doctora Julieta, y pues hasta la próxima. Gracias a ti, espero que tengas mucho éxito en tus proyectos. Muchas gracias. Bye. Desde su rincón con micrófono en mano, Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados les saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial, con su voz tan fresca nos lleva lo esencial. Aunque es pequeñita sabe lo que hace bien, entrevista a los grandes y se escucha muy bien, con solo unos